Hola, hola, mis queridos amigos, hermanos, bienvenidos al estudio de la palabra de Dios en esta semana. Continuamos con la serie de estudios titulado Administrar para el Señor hasta que Él venga. Este estudio resulta muy importante y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de esta declaración: guárdense de toda avaricia. Sin duda será un estudio muy importante para nuestra vida espiritual. Les quiero invitar para participar del desafío de las 5 preguntas claves. Las preguntas claves pueden encontrarlas en la descripción del video. Usted entra a la descripción del video y ahí va a encontrar las presentaciones con preguntas también para que pueda usar recursos para la escuela sabática en su iglesia. Y también aquí ustedes pueden encontrar, mis queridos hermanos, un desafío de preguntas claves en el Kahoot. Les invito también para participar. Bien, vamos ahora sí directamente al estudio de esta semana, de esta oportunidad, ¿no? Entonces, ya que se habla acerca de la avaricia, queremos dar una definición acerca de lo que es la avaricia y de cómo se relaciona con otras palabras similares, ¿no? Por ejemplo, sabemos de la codicia, sabemos de la envidia, hemos escuchado y hemos hablado frecuentemente de la envidia, y por supuesto de la avaricia. Vamos a ir a una definición de estas palabras para ser precisos al momento que hablemos de la codicia, de la envidia y de la avaricia. Miren lo que dice el diccionario sobre la codicia: deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes. Eso es la codicia, un deseo vehemente de poseer cosas. Envidia: sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. En otras palabras, la envidia aparece otra persona y el envidioso es aquel que quiere que lo que tiene la otra persona no sea de eso, sino que sea para él, ¿no? Entonces, ese es el caso de la envidia. En la codicia, uno puede simplemente codiciar alguna riqueza sin que sea necesario la existencia de otra persona. Puede darse, pero yo puedo codiciar riqueza sin pensar en la riqueza de una persona específica. Pero en la envidia sí se habla acerca de esto, ¿no? Deseo algo que otra persona tiene, le deseo quitar a esa persona. Ella no debería tenerla, yo debería tenerla. Yo soy más sabio, más inteligente, yo merezco más, ¿no? Y entonces yo creo que merezco lo que la otra persona tiene. Eso es la envidia. Y por otro lado está la palabra avaricia, que dice lo siguiente: afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. La avaricia entonces tiene allí un añadido, ¿no? Un concepto añadido. No solamente es querer tener muchas riquezas, en ese caso es la codicia, sino que se le añade un elemento. La avaricia, además, es no querer compartir con nadie esas riquezas. Entonces tenemos ahí esos 3 elementos: la codicia, la envidia, la avaricia. En el caso de la codicia, habíamos dicho, es el deseo de poder tener muchas cosas, riquezas o bienes en general. Pueden ser de otra persona, pero no necesita ser de otra persona. Quiero tener mucho, soy codicioso. En el caso de la envidia, sí aparece otra persona. Es lo que tiene otra persona, yo lo quiero tener. Ella no lo merece, yo lo merezco más. Y entonces vivo amargado, vivo resentido porque otra persona tiene aquello que yo quiero. Y en el caso de la avaricia, se trata de buscar, atesorar, de codiciar, pero con un elemento adicional: codiciar y no querer compartir con nadie. Entonces, eso es la avaricia. Ahora, veamos, queridos hermanos, algunos ejemplos históricos acerca de la avaricia. En el siglo XIX, allá en los Estados Unidos, hubo un evento histórico que se denominó la fiebre de oro de California. Ese fue el nombre, la fiebre de oro de California. Fue en el 24 de enero de 1848 que un aserradero, en un aserradero, un carpintero, de pronto estaba examinando el agua, ¿no? Y encontró una pepita de oro. El nombre de este personaje es James Marshall.
Encontró una pepita de oro en un río allá por la zona de California y entonces a partir de eso se desató lo que se conoce la fiebre de oro de California. Miles de personas. Se calcula que en aquel tiempo aproximadamente unas 80.000 personas migraron desde otras partes de los Estados Unidos, incluso también de Sudamérica y de Europa, migraron a California porque se desató la fiebre de oro de California. Ahora, es curioso que no fueron los mineros aquellos que más se enriquecieron, aunque buscaron las maneras de llegar, pasaron muchas penurias, estaban buscando el oro, simplemente lavando el oro para poder tener esas pepitas con mucho esfuerzo desde muy temprano hasta la noche. El primer rico con la fiebre de oro de California no fue un minero, sino fue un hombre llamado Samuel Brannan. ¿Qué fue lo que hizo Samuel Brannan? Colocó una tienda para vender herramientas a los mineros. Así que vinieron mineros en gran cantidad y no tenían herramientas, y este hombre les vendió las herramientas, y él fue el primer rico con la fiebre de oro de California. No un minero, sino un comerciante. Pero muchas veces estos mineros regresaron más pobres que cuando llegaron. Hubieron algunos muy pocos que alcanzaron gran fortuna, pero la gran mayoría regresó igual o peor que como llegaron hasta el lugar de California. Bueno, eso es un ejemplo del deseo de las riquezas, ¿no? Así rápidas. Se encontró el oro, se desató una fiebre y las personas fueron detrás del oro en California. Otro ejemplo podemos ver en John Davison Rockefeller, también en los Estados Unidos, también en el siglo XIX. Él fundó una compañía de petróleo en un tiempo en que el petróleo empezó a adquirir gran relevancia, porque los motores empezaron a movilizarse con petróleo. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Creó un monopolio. Trató de comprarse todas las empresas petroleras, incluso la línea férrea, los trenes. Él también quiso apoderarse hasta constituir un monopolio y él ser el dueño único, ser el dueño exclusivo del petróleo en los Estados Unidos, y se volvió el hombre más rico del mundo en su tiempo. Después tuvo problemas con la justicia por prácticas monopólicas. La justicia determinó que debía debía dividir su gran compañía en 20 compañías pequeñas, y a partir de eso en los Estados Unidos existen las llamadas leyes antimonopolio. Bueno, un hombre como este John Davison Rockefeller, aunque al final de su vida empezó a ser un filántropo, no había tenido tantísimo dinero, no sabía cómo gastarlo, y empezó a donar para causas benéficas, para educación, para la salud en los Estados Unidos. Así que, bueno, esa es la historia de John Davison Rockefeller, el que el que fundó un imperio del petróleo, el primer imperio del petróleo en los Estados Unidos. Otro ejemplo, quizás más cercano a nosotros los peruanos, ¿no? El ejemplo de Pizarro y Atahualpa. Los conquistadores españoles, encabezados con Pizarro, habían tomado preso al último inca. El último inca era Atahualpa, ahí en la ciudad de Cajamarca. Entonces, más o menos es 1531, ¿no? Es la fecha cuando finalmente Pizarro llega a un acuerdo y le dice: mira, tráigame todo el oro que ustedes puedan encontrar, traigan y yo lo voy a liberar. Ese fue el trato. Y entonces Atahualpa llenó dos grandes habitaciones con plata, objetos de plata, y una gran habitación con objetos de oro, ¿no? Hasta ahora todavía aquellos que quieren ir a la ciudad de Cajamarca y entran al cuarto de rescate, ahí pueden ver la marca de hasta dónde levantó la mano el Inca Atahualpa para poder decir: hasta aquí vamos a llenar de oro, ¿no? Entonces, sin embargo, este Pizarro, juntamente con los conquistadores españoles, terminaron muy mal, ¿no? Porque terminaron en peleas entre Pizarro y Almagro, y Pizarro terminó acuchillado, o murió en espada, e incluso hasta su cuerpo parece haber sido encontrado ahí en la Catedral de Lima. Una historia que terminó trágicamente, ¿no? La avaricia también en la historia del Perú, ¿no? Algunos ejemplos que nosotros encontramos. Hay una declaración que debemos tener en cuenta. La avaricia lo pierde todo por quererlo todo. Finalmente, por querer todo de una manera compulsiva y no compartirlo con nadie,
hace que finalmente la persona lo pierda todo. La Biblia lo dice de una manera diferente. La Biblia lo dice con esta declaración. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa tomará el hombre por su alma? Es decir, aquí se nos habla acerca de lo que realmente importa en la vida del ser humano. Puede andar a través de riquezas, puede andar a través de posesiones, pero ¿qué va a aprovechar el hombre si gana todo el mundo y si finalmente pierde su alma? Si finalmente tiene un destino de destrucción, no trasciende hacia una vida eterna como es la que la palabra de Dios nos describe. Entonces, mis hermanos, vamos a estudiar en esta semana acerca de la avaricia. Guardaos de toda avaricia y veremos algunos ejemplos en la Biblia acerca del peligro de la avaricia. Lucas capítulo 12, versículo 15 dice, y les dijo, cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en tener. La vida abundante consiste en algo superior. El ser humano fue creado por un ser superior, un ser supremamente inteligente. Por lo tanto, nada inferior a ese ser supremamente inteligente puede satisfacer el corazón humano, porque nacemos de las manos de un Dios poderoso, de un Dios extraordinario. Entonces el vacío de nuestro corazón no será llenado por algo inferior a Dios. Solamente Dios puede llenar el vacío del corazón. Algunas personas corren detrás de la riqueza tratando de llenar el vacío de su corazón, tratando de darle un sentido a su propia existencia, pero nada puede llenar el vacío del corazón sino solamente Dios. Solo algo superior puede llenar el vacío del corazón, porque Dios es el creador del ser humano. Ahora vamos a ver, queridos hermanos, una visión panorámica de la lección que tenemos esta semana. El pecado original como un pecado definitivo. Vamos a ir hasta el inicio mismo de la historia del pecado en el mundo. ¿Dónde es que empezó el pecado? La palabra de Dios nos habla acerca de un ángel grandioso. Vean ustedes Isaías capítulo 14, versículo 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Este era un ángel encumbrado, mis hermanos. Cuando Lucifer salió de las manos de Dios, era el sello de la perfección. Era el ángel más encumbrado, el que tenía la más alta posición. Ningún ser creado tenía una posición superior a la de Lucifer. Miren lo que dice el versículo 13. Tú que decías en tu corazón, ahí están los sentimientos de Lucifer, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Miren nada más qué tremenda esta declaración. Mira, querido hermano, cuánta soberbia, cuánta altivez. Lucifer había sido creado como un ser perfecto, acabado en hermosura. Y sin embargo, él no se contentó con aquello que Dios le había dado y con la posición que Dios le había dado. Dice la palabra que él albergó dentro de su corazón el deseo de más, de querer más, ¿no? Él fue creado como un ser de libertad, con libre albedrío. Y entonces en el uso malo de su libre albedrío, él quiso desobedecer a Dios y querer más. Dice la palabra, levantaré mi trono. Solamente puede haber un trono en el universo, no puede haber dos tronos. Un trono representa un reino. Si hay dos tronos en el universo, el trono de Dios más el trono de Lucifer, entonces se trata de un universo dividido. Solo puede haber un gobierno y ese gobierno le corresponde a Dios. Pero acá Lucifer quiere colocar su propio trono. Él quiere dar un golpe de estado. Él quiere derribar el gobierno de Dios. Dice, en el monte del testimonio me sentaré. Él quiere sentarse en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Y dice allí, y seré semejante al Altísimo. Ahora, mi querido hermano, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos que
nosotros criaturas somos llamados a ser semejantes al Altísimo, pero semejantes en carácter, semejantes en amor, en perdón, en misericordia, semejantes en el carácter. A eso nosotros podemos aspirar, tener la semejanza de Cristo. A eso el ser creado puede aspirar. Pero cuando Lucifer quería ser semejante al Altísimo, lo último que él quería era ser semejante en carácter, en abnegación, en amor y en misericordia. Eso era lo último. Él quería ser semejante en autoridad, en poder. Él quería estar en el lugar que Dios ocupaba. Y entonces ahí no, ¿no? El ser humano no puede ser semejante en poder, en autoridad, en soberanía a Dios, que es el único creador y es el único Dios verdadero. Semejantes en carácter, sí, a eso nos llama. Por eso es que esa fue la razón de la caída de Lucifer. ¿Sí? Ahora miren, mis hermanos, cómo la palabra de Dios habla acerca de esos deseos de tratar de tener lo que no nos corresponde, lo que no debiese correspondernos nunca, tratar de buscar aquello que solamente le corresponde a Dios. Esa fue la razón de la caída de Lucifer. Pero ahora miren Efesios capítulo 5, versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios, en el reino de Cristo y de Dios. Dice ahí la palabra, no hay lugar para el fornicario, para el inmundo o para el avaro. No hay lugar en el reino de Dios. ¿El avaro quién es? Dice, es el idólatra. El avaro es el que coloca el dinero, el que coloca las posesiones por encima de Dios. Es decir, su ídolo es el dinero. Su ídolo es la riqueza. No que la riqueza sea mala, pero cuando la conviertes en un ídolo, entonces eres un idólatra y entonces no entrarás en el reino de Cristo, no entrarás en el reino de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Otra vez ahí está la palabra avaricia. No podemos nosotros entrar en el reino de Dios si hay avaricia en nuestro corazón. Es decir, si nosotros queremos desear una posición, una riqueza y nuestra vida gira alrededor de eso, haciendo del dinero nuestro Dios. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. El apóstol Pablo le habla a los hermanos de Colosenses, a los hermanos de Colosas, ¿no? Era la ciudad, y los colosenses eran los hermanos, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nos dice que en otro tiempo, ustedes colosenses vivían entregados también en la avaricia, solo vivían para el dinero. No había una dimensión espiritual en sus vidas. El único interés que tenían era el poder conseguir más y más y más dinero. En eso anduvisteis en otro tiempo, les dice. Pero ahora que conocen a Cristo, deben colocar a Dios en primer lugar. 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Dos elementos que vienen a ser una cura, un remedio para la avaricia. La avaricia me aparta de Dios. La avaricia cierra la puerta del reino de los cielos para mí. Entonces yo tengo que despojarme de la avaricia. ¿Y cómo puedo hacerlo? La piedad acompañada de contentamiento. La piedad significa el hecho de ser piadoso, de vivir una vida santa, pero dirigido por el Espíritu del Señor. Esa es la piedad, ¿no? De ahí viene, es un carácter pío, santo, es santidad. Entonces, cuando la santidad está acompañada del contentamiento, el contentamiento quiere decir, agradezco, Señor, por lo que me has dado. Agradezco por tus bendiciones. Estoy contento cualquiera sea mi situación, dice el apóstol Pablo. Sé vivir en la abundancia y en la escasez. Sé vivir en cualquier situación yo puedo enfrentar. Lo único que en la vida no me puede faltar es Dios. Si Dios no me falta en la vida, entonces todo lo demás es simplemente contingente. Todo lo demás viene en segundo lugar. El contentamiento significa el hecho de poder vivir agradecido a Dios por las bendiciones que Él ya nos ha otorgado.
Entonces, aquí hay un mandamiento que nos habla de la codicia, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento? El 10.º mandamiento. El mandamiento contra la codicia, miren, es el único mandamiento que se ocupa únicamente de los pensamientos. Puede evitar que realicemos actos que también llevan a la violación de otros mandamientos. Miren, hay 10 mandamientos. Todos los mandamientos incluyen la idea de pensamiento y acción. Por ejemplo, el 7.º mandamiento me habla acerca de no cometerás adulterio. Jesús me dijo, aún con el pensamiento, tú puedes cometer adulterio. Pensamiento y acción. Si te metes con una mujer que no es la tuya, entonces es la acción del acto de adulterar, ¿no es cierto? Es pensamiento y es acción. Pero en el caso de la codicia, no necesita realizarse en acción. ¿No? La codicia es un pecado de pensamiento, es un pecado interior. Ya las demás personas pueden no saber, mi familia puede no saber, ¿no? La iglesia puede no saber, pero soy codicioso. Es un pecado interior, así como el egoísmo, así como el orgullo. Se trata de pensamiento, pecado de pensamiento. Entonces, pero en este pecado, dice así, está la raíz de otros pecados también. Así que es lo mejor eliminar la codicia, porque allí estamos eliminando la raíz de muchos de los graves pecados que azotan al ser humano. Vamos a ver la historia de Acán. Acán, mis hermanos, era un hombre que pasó a la historia como un hombre lleno de avaricia. Miren ustedes la historia bíblica. En Josué capítulo 7, versículo 1 se nos habla acerca de Acán. Mira, es interesante cómo la palabra de Dios dice, los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Es decir, habla del conjunto, habla de los hijos de Israel en plural, ¿no? Pero no eran todos los hijos en realidad. ¿Qué es lo que había pasado? Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Nota que era un pecado particular, era un pecado individual, un pecado cometido por Acán que tenía consecuencias sobre todo el pueblo. Uno solo que había pecado trajo como consecuencia la maldición sobre el pueblo. Ahí dice que tomó del anatema. ¿Qué significa la palabra anatema? Anatema es maldición. Es cuando uno toca lo que Dios ha dicho que no debemos tocar. Cuando uno mete la mano en aquello que a Dios le pertenece o que Dios ya dijo que no debemos meter la mano allí. Entonces, eso es anatema, es una maldición. Y en este caso, Dios había dicho claramente que el oro y la plata que se encontrase allí en la ciudad de Jericó tenía que ir para poder edificar un templo, para las cosas del templo, para las cosas sagradas. Todo el oro y la plata debían ser recogidas con ese propósito. Y bueno, y los mantos y todo eso no debían ser tocados. Miren ustedes qué fue lo que pasa. Bueno, aquí es Josué capítulo 7, ¿no? Ahí en esa misma parte, ahí está mal la referencia bíblica, pero está en Josué capítulo 7. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová. Cuando ya se vio que no tenía ninguna salida, que lo habían descubierto, recién Acán allí acepta su pecado, ¿no? Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié, ahí está la palabra codiciar, y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en el medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. Ahí está. Dios había dicho, el oro y la plata que se encuentran en la ciudad de Jericó tienen que ir para el templo. Y él lo tomó para sí. Tomó aquello que Dios había dicho que no debía tocar. Y entonces aquí encontramos una secuencia. Dice, pues vi, ¿no? Entre los despojos. Primero él vio. Segundo, después de ver qué hizo, lo cual codicié. Segundo paso, codiciar. Y después dice allí, tomé. Tercer paso, tomar. Ahí tenemos los 3 pasos en el descenso espiritual de Acán. Primer paso, él vio. Ahí no hay pecado. No hay pecado en ver. El segundo paso es codiciar, y ahí ya entró en la senda del pecado. Ya la codicia interior
ya ese pensamiento contrario a la voluntad de Dios ya era pecado, ¿no? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dice el Señor Jesús, ya adulteró, ya pecó con ella. Entonces, la propia codicia es un pecado. Esta secuencia que dice, yo vi, yo codicié y yo tomé, aquí dice Acán, es la misma secuencia que encontramos en el pecado de Adán y Eva. Adán dice, y vio la mujer que era árbol codiciable y tomó del fruto. Ver, codiciar, tomar. Ver, codiciar, tomar. En ver todavía no hay pecado. El pecado está en codiciar. Ya de codiciar, ya estoy en pecado. Luego tomar viene a ser simplemente la consumación de mi pensamiento, pero ya mi pensamiento, yo estoy en pecado. Miren ustedes, mis hermanos, qué triste la situación, porque a causa de eso murieron israelitas en la batalla. Y entonces finalmente Acán y fue extirpado del campamento, fue apedreado por causa de su pecado, por la avaricia, por desear aquello que le correspondía a Dios, por tomar para sí aquello que no le correspondía, la avaricia. Una vez confrontado, Acán admitió lo que hizo diciendo que había codiciado esos bienes. Ahora, la palabra codiciar, dice aquí el comentario de la lección de escuela sabática, la palabra hebrea traducida allí como codicié es she-em-de, se utiliza, bueno, shamat, ¿no? Sería la traducción, se utiliza en algunos lugares de la Biblia en un sentido muy positivo. La misma raíz aparece en Daniel 9:3, 9:23, por ejemplo, cuando Gabriel le dijo a Daniel que era un hombre muy amado. O sea, muy amado tiene la misma raíz de codiciar, ¿no? Sin embargo, está en un sentido positivo, porque Daniel era muy amado por Dios. Y en cambio, Acán amaba mucho la riqueza y entonces por eso es que ahí se traduce como codicia, ¿no? Es interesante esta declaración que nos presenta la lección de escuela sabática. Veamos, mis hermanos, otro ejemplo terrible, triste, el corazón de Judas. Judas estuvo cerca de Jesús como los demás discípulos. Judas, cuando Jesús estaba en el desierto, él estaba allí. Cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes, Judas estaba allí. Cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, cuando Jesús participó de milagros extraordinarios, realizó cosas extraordinarias, Judas estaba allí. Y sin embargo, Judas se perdió. Miren ustedes cómo en Mateo capítulo 10, versículos 1 y 4 se nos habla acerca de el llamado de Judas. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Judas estaba dentro de los 12. Y entonces Judas también recibió autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es decir, el Espíritu Santo podía usar a Judas como un tremendo instrumento, una herramienta poderosa en las manos de Dios. Y sin embargo, no fue lo que pasó. Mira, esa misma lista de discípulos incluye a Judas en el versículo 4. Simón el cananista, que era otro de los discípulos de Jesús, y Judas Iscariote, el que también le entregó. De esa manera, mis hermanos, se presenta a Judas Iscariote. Qué triste. Juan capítulo 12 nos habla acerca del momento en que Judas realiza un juicio, ¿no? Una declaración contra la mujer que había ungido a nuestro Señor Jesús. Esa mujer que entró con un recipiente de alabastro, con un perfume muy caro de nardo y ungió al Señor Jesucristo. Y había gastado como 300 denarios, que es como 300 días de trabajo, ¿no? Imagínate tú, ahora el trabajo está a 50 soles por día, ¿no? Así gana un jornalero aproximadamente en el Perú. Imagínate 50 por 300. Esa era la cantidad que costaba el perfume. Y mira lo que sucede, mira lo que dice Judas. Y uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, otra vez ahí esa declaración, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Este perfume era tan bueno. 300 denarios es una cantidad tremenda. Este perfume lo hubiesen vendido y lo hubiesen dado a los pobres en lugar de malgastarlo de esa manera.
¿Cómo van a malgastar tirándolo allí? Miren ustedes, ¿no? Miren cómo él trata de disfrazar con buenas intenciones sus propios deseos particulares. ¿Por qué? ¿Cuál era la buena intención? Vamos a darle a los pobres. Vamos a ayudar a los pobres. ¿Y qué es lo que dice más adelante la palabra de Dios? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, no le importaban los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, ese discurso de decir, bueno, mejor vamos a venderlo para darlo a los pobres, era un discurso mentiroso. Él quería disfrazar su propia avaricia, ¿no? Quería disfrazar con buenas intenciones. Yo qué preocupado que estoy por los pobres. ¿Cuántas personas que están sufriendo? Entonces vamos a ayudarlas, entre comillas, ¿no? Pero en realidad no es que ayudaba a los pobres, se ayudaba a su propio bolsillo, sustraía. Jesús le dio tantas oportunidades a Judas, le dio tantas oportunidades en cada mensaje, en cada milagro, en cada enseñanza especial. Judas tendría que haber sentido el remesón en su corazón, pero finalmente continuó avanzando por su propio camino, rechazando las invitaciones de Jesús hasta que selló definitivamente su vida en perdición. Y ese fue el destino entonces de Judas por su propia decisión. Miren ustedes lo que dice esta declaración en el deseado de todas las gentes. El Salvador no rechazó a Judas, le dio un lugar entre los 12, le confió realizar la obra de un evangelista, lo dotó de poder para sanar a los enfermos y expulsar a los demonios. Pero Judas no llegó al punto de entregarse por entero a Cristo. Ahí está el gran pero en la vida de Judas. ¿Cuál es el gran pero en la vida de Judas? Pero Judas no llegó al punto de entregarse por entero a Cristo. ¿Cuál fue el gran problema de Judas? Que no aprendió a entregarse totalmente al Señor Jesucristo. Por la mitad. Casi todo, pero no todo. Un cristiano con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. Un cristiano que caminaba por el muro. No se decidía para ir por un lado o por el otro. No se entregaba totalmente. Querido hermano, puedes notar entonces el gran peligro que significa para un ser humano el no entregarse por completo a Jesús, el no tener una vida completamente en las manos de Jesús, sino como decir un poquito, no, esto no hace mal, no, pero el Señor entenderá. Un poquito de licor, eso no hace daño, ¿no? Un poquito de cigarro, un poquito de droga, ¿no? Una vez nada más con esta mujer y después me olvido, ¿no? No es mi esposa. Un adulterio nada más, ¿no? Una mirada que no hace daño a nadie, un toque que no hace daño a nadie, ¿no? Tenemos que entregarnos por completo. Es una entrega integral la que el Señor espera de sus hijos. Vamos, mis queridos hermanos, a otro ejemplo triste de la palabra de Dios en relación con la avaricia. Esta historia la encontramos en el libro de Hechos, la historia de Ananías y Zafira. Qué iglesia preciosa, mis hermanos, que era la iglesia primitiva. Miren ustedes en Hechos capítulo 4, versículo 34 y 35, cómo se describe el estilo de vida de la iglesia primitiva. Ahí dice lo siguiente. Así que no había entre ellos, entre los miembros de la iglesia primitiva, ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Miren ustedes el estilo de vida que había en la iglesia. Nadie pasaba necesidad porque todos estaban dispuestos a ayudar a su hermano, ayudar a su prójimo, al cristiano que estaba pasando necesidad. ¿Qué es lo que sucedía? Los que tenían heredades, los que tenían casas, las vendían y traían el precio. Y entonces entregaban a los apóstoles. Y entonces los apóstoles hacían una repartición y decían, bueno, estos son los más necesitados. Gracias por el pacto, mis hermanos. Gracias por sus donativos. Gracias por despojarse para poder ayudar a sus hermanos. Y entonces de esa manera se actuaba en la iglesia primitiva. Hubo un hombre también llamado Bernabé, ¿no? Ahí se le empieza a conocer como Bernabé, que hace un pacto y que realiza la venta de una propiedad
y entonces da el dinero para ayudar a los pobres. Ananías y Zafira miraban esto. Ellos decían, pero qué bonito gesto, qué hermoso, qué lindo ejemplo. A mí me gustaría ser como Bernabé. A mí me gustaría ser como esas personas que, mira cómo ayudan. Y además cuánta admiración reciben aquellos que ayudan, ¿no? Todos lo miran como ejemplo. Mira, la demás iglesia, todos aplauden. Una persona hace un donativo y recibe un gran reconocimiento. Y entonces ellos podrían pensar, me gustaría ese reconocimiento. Me gustaría que los demás me vean como un ejemplo, que me vean como una persona buena, que ayuda mucho a los pobres. Yo quiero verme bueno, yo quiero verme bueno. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen un pacto, ¿no? Y eso, esta historia está en Hechos capítulo 5. Y ellos prometen, vamos a vender una propiedad, Señor, y hacen un pacto delante de Dios que el precio de esa propiedad nosotros vamos a traerlo y vamos a entregarlo a los apóstoles. Nadie les obligaba a hacer ese pacto. Ellos no estaban obligados para poder vender su casa, vender el terreno, no tenían la obligación de hacerlo, pero hicieron un pacto. Y querido hermano, es mejor no hacer ningún pacto que hacer un pacto y no cumplirlo. Es mejor no hacer ninguna promesa que hacer la promesa y después no cumplirla. Entonces aquí en la palabra de Dios encontramos que cuando vendieron la propiedad, la vendieron a un buen precio y recibieron el dinero. Y ahora que tenían el dinero allí, qué buena visión tenían delante de sus ojos, una buena cantidad de dinero. Y todo esto es para entregarlo. Ellos habían prometido. Tristemente, los dos estuvieron de acuerdo, porque si al menos uno hubiese dicho, de repente Zafira le hubiese dicho, ¿qué te pasa, Ananías? ¿Qué te pasa? ¿Quieres defraudar a Dios? ¿Quieres mentirle a Dios? Nosotros ya prometimos que ni se te pase eso por la mente. No sucedió eso. No fue que Zafira reprendió a su esposo. No pasó eso. Sino que ambos estuvieron de acuerdo. Y esa fue la perdición de ambos. Ambos estuvieron de acuerdo. Y entonces, vean ustedes lo que sucedió. Cuando fueron a llevar el dinero, no era el total, ¿no? Una parte nada más de la venta. Total, entonces nosotros vamos a cumplir, la gente, porque a ellos más les interesaba lo que los miembros de la iglesia podían pensar acerca de ellos, ¿no? Entonces, cuando llevaban su ofrenda, había aparecer su nombre allí. Y dicen, felicitaciones, hermanos Ananías y Zafira. Qué buenos cristianos, qué corazón tan noble, qué corazón tan dispuesto, y ellos estarían felices. En realidad, había una mala motivación para poder hacer esa promesa. Una motivación egoísta. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Fueron donde Pedro, pensando que Pedro podía fácilmente caer en ese engaño, pero el Espíritu del Señor le había anunciado qué es lo que pasaba a Pedro. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? ¿Por qué? ¿Por qué llenó Satanás? ¿Quién había llenado? Querido hermano, ¿quién es el que origina los pensamientos de avaricia, de codicia, de envidia? ¿Quién es el que origina todos estos terribles pecados que habitan en el corazón del ser humano? Satanás, el que originó el pecado por codiciar el lugar que solo a Dios le corresponde, es el mismo que ahora coloca en el ser humano los sentimientos de codicia, de envidia, de avaricia. Es Satanás que coloca, mi querido hermano, si tienes codicia en tu corazón, si tienes avaricia en tu corazón, si hay envidia en tu vida, tienes que recurrir al Señor Jesucristo, tienes que ir corriendo, tienes que pedirle al Señor, transforma, cambia mi corazón, porque esos pensamientos los ha colocado Satanás. Y entonces está siendo un instrumento en las manos de Satanás. Y mira lo que dice ahí el apóstol Pedro, le está llamando la atención a Ananías. Le dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. O sea, lo que le está diciendo, mira, no tendrías que haber ofrecido, no tendrías que haber prometido nada. Tú puedes vender libremente tu propiedad, ¿no? O si no quieres venderla, no la vendas. No era obligatorio que la vendas, Ananías. Y una vez que lo vendes aquí, no era obligatorio que tú vengas a traer el dinero, pero nació de tu promesa. De pronto tú dijiste, yo quiero dar esto,
y allí sí mentiste. Mejor no hubieras prometido, Ananías, pero ya que has prometido, estás engañándole al Señor. Dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿A quién había mentido Ananías? A Dios, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo, mis hermanos, no puede ser constreñido. No puedes mentir al Espíritu Santo. Si haces una promesa delante del Señor, cúmplela. Si haces una promesa delante del Señor, tienes que estar atento para cumplir desde el principio hasta el final cada detalle de tu promesa, porque Dios conoce tu corazón. Es algo solemne. Mejor es no prometer, pero si una vez prometes para el Señor, tienes que cumplir escrupulosamente aquello que has prometido. Este es solemne, porque si no estarás queriendo mentir a Dios, no mentir a los hombres, sino mentir al Señor. En otras palabras, aunque habían comenzado con las mejor de las motivaciones, su codicia finalmente hizo que mostraran una fachada y pretendieran ser lo que en realidad no era. Es decir, a estos, Ananías y Zafira, porque después aparece Zafira, ¿no? Y entonces eh, allí Pedro le pregunta, mira, ¿la venta total era esta cantidad? Y ella dice, sí, era esta cantidad. Y entonces allí ella da a conocer que estaba de acuerdo con su marido, ¿no? Que no era el marido que Ananías, que había intentado por su lado. Ella estaba de acuerdo. Y entonces los mismos que llevaron a Ananías cuando murió, llevaron a Zafira porque ella también murió. Ellos querían que los demás pensasen que eran buenos cristianos. A ellos no les interesaba ser buenos cristianos. A ellos lo que les interesaba es que los demás piensen que eran buenos cristianos. A ellos no les interesaba lo que Dios pensaba sobre ellos. A ellos les interesaba lo que los hombres pensaban sobre ellos. Querían quedar bien delante de los hombres. Y entonces ofrecían para que los hombres vean cuán buenos eran ellos. Pero a Dios no se lo puede engañar. Y entonces allí se nos muestra las consecuencias de la avaricia de Ananías y Zafira. Vamos ahora, mis hermanos, con la última parte que nos habla acerca de la codicia. Cómo ser victoriosos frente a este terrible pecado que es la codicia. Primero, debemos tomar una decisión, así como Josué tomó una decisión. Mira la decisión que tomó Josué. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y ahí está la decisión. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Primer gran paso es hacer la decisión de servir al Señor. Es hacer la decisión de ser fieles a Dios. ¿Quieres vencer la avaricia? ¿Quieres vencer la envidia? ¿Quieres vencer la codicia? Primer paso, decide colocar tu vida en las manos de Dios. Decide servir al Señor. Señor, tú en el primer lugar. Decisión. Ese es el primer paso. Segundo paso en Mateo capítulo 6, versículo 3. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Aquí encontramos el segundo paso. Pide en oración la victoria sobre ese pecado. Si tu pecado es la avaricia, mi hermano, si no te contentas con lo bien que le va a otra persona, si cuando ves que tu vecino tiene bonita su casa, entonces tú empiezas a envidiar aquello que tu vecino ha conseguido, aquello que tu hermano consigue. Mires el carro y dice, no, él no merece, eso es para mí, para yo estaría mejor en mí. Vives amargado, vives resentido y además, peor de todas las cosas, vives en pecado. Porque la envidia es un pecado horrible. La codicia es un pecado. Entonces, debemos pedir al Señor, Señor, no me metas en tentación. Oh, líbrame del mal. Señor, porque tú eres el poderoso, porque tú eres el dueño, tú eres el soberano, porque tuyo es la soberanía, tuyo es el poder, tuya es la gloria y eso es por siempre, tuya es la eternidad. Entonces, Señor, líbrame del mal. Entonces, el segundo paso es el pedir al Señor que nos ayude para poder extirpar de nuestra vida esos terribles pensamientos. Primero, la decisión de entregarnos al Señor. Segundo, la decisión de pedirle y orar continuamente para tener esa victoria. Y finalmente, en Salmos capítulo 119, 11 se nos habla acerca del poder de la palabra de Dios para vencer el pecado. En mi corazón he guardado tus dichos, o sea, en mi corazón he guardado tus palabras
Y las palabras de Dios están registradas en la Biblia. Entonces, leer la Biblia para poder guardar esas promesas en nuestro corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La lectura de la palabra de Dios nos ayuda para poder vencer también la tentación y el pecado. 3 pasos fundamentales. Punto número 1, decidir entregarle la vida al Señor. Punto número 2, orar definidamente para que el Señor me libre de ese pecado. Si es la envidia, Señor, líbrame de la envidia. Esos sentimientos están arruinándome, están matándome. Ayúdame a desear lo mejor para mi prójimo. No de desear las cosas del prójimo para mí. No, Señor. Libérame de eso, la oración. Y después la lectura de la palabra. Y en la palabra nosotros leemos que el Señor me dice, no codiciarás. Señor, ayúdame para no codiciar. En la palabra yo encuentro que Jesús me dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado, que tengas salud. Señor, me entrego en tus manos. Yo quiero poder tener tu bendición. Y quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. Y quiero pedirte que tomes el control de mi vida, ¿no? Seguir lo que dice la palabra de Dios. 3 pasos para tener la victoria sobre este terrible pecado. Jesús abordó el problema de la humanidad con el pecado. Él fue tentado en todo, así como nosotros. Y para poder resistir, pasó noches enteras en comunión de oración con su Padre. Si Jesús pasó noches enteras para vencer el pecado, ¿cuánto más nosotros, mis hermanos? ¿Cuánto más nosotros necesitamos del poder del Señor para tener la victoria final sobre nuestras propias tendencias? Son los pecados que están dentro de nosotros los que destruyen la vida, ¿no? Nos destruye el orgullo, nos destruye la lujuria, nos destruye la codicia, nos destruye la envidia. Arruinan el corazón de una persona, me separan de Dios. Tengo que ir delante del Señor, Señor, soy un pobre pecador, Señor, rescátame, levántame, Señor, hazme un corazón nuevo, coloca un corazón nuevo dentro de mí. No este corazón de piedra manchado con esa lama, ese barro, esa basura que habita en mi corazón. Cambia, libérame. Y el Señor hará ese milagro, mis hermanos. Vamos ahora con la parte de aplica. Miren ustedes qué es lo que tenemos en el aplica. ¿Cuál es la diferencia entre un deseo legítimo de algo y la codicia? Cuando uno tiene un deseo legítimo, por ejemplo, tenemos un deseo legítimo de alcanzar un título universitario. Es legítimo y es bonito, ¿no? Tú puedes trabajar y con la ayuda de Dios, paso por paso, puedes alcanzar eso, ¿no? Pero llevado de la mano de Dios, alcanzas las cumbres en el aspecto intelectual, en el aspecto material, en fin, llevado por la mano de Dios. ¿Cuál es la diferencia con la codicia? En la codicia es el afán de la riqueza el centro de mi vida. No veo otra cosa, no diviso otra cosa. Cuando a un ladrón le preguntaron, ¿por qué usted asaltó el banco? Entonces él respondió socarronamente, ¿no? Y dijo, bueno, yo fui a asaltar el banco porque allí está el dinero. No voy a asaltar un lugar que no haya dinero, ¿no? Es decir, el asaltante no pensó en otra cosa. El asaltante pensó simplemente en el lugar. Ahí está el dinero. Entonces se abrió paso para poder tomar el dinero. Codicia es aquello que hace que mi vida gire alrededor del dinero. Gira todo alrededor del dinero. Me olvido de todo. Me olvido de familia, todo. Y entonces esa es mi prioridad. Esa es la codicia. Pero también hay deseo. Yo puedo trabajar para poder darle un buen nivel de vida a mi familia. Pero eso no está en el centro de mi vida. Dios está en el centro. Y entonces agradezco al Señor por cada paso que me da para poder alcanzar ese objetivo. Porque Dios lo hace posible. ¿Ven la diferencia? ¿Cuándo podría un legítimo deseo de algo convertirse en codicia? Cuando eso se transforma en el leitmotiv, ¿no? En la razón de mi existencia, en el único motivo de mi existencia. Eso, no veo otra cosa más. Hay personas que no ven otra cosa más que el dinero. Un día me encontré con una persona que estaba saliendo de la iglesia, yo estaba saludando a los hermanos y entonces habíamos dado un mensaje acerca de Dios y cuando él llega donde está, a mí me enseña su billetera, ¿no? Y me levanta los billetes y me enseña así, este es mi Dios, este es mi Dios. ¿Sabes qué? Ese año el Perú tuvo la inflación más grande de su historia y ese fajo de dinero que tenía en la mano, al cabo de un tiempo no valía absolutamente nada.
La inflación destruyó por completo el valor de la moneda. Y aquellos que estaban aferrados al dinero, que creían que el dinero, que su vida giraba alrededor del dinero, desesperados, destruidos. Porque no puedes construir sobre arena, mi hermano, y construir sobre la codicia, sobre el afán de la riqueza, sobre eso es construir sobre arena. Construye sobre Cristo, Él es la roca. Entonces vengan los ríos, vengan las inundaciones, vengan los vientos, tu vida no va a caer porque está fundamentada en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la última parte, mis hermanos, con el CREA. Y aquí tenemos la invitación para responder las preguntas claves de nuestra lección de la escuela sabática. Allí, en la descripción del video, vas a encontrar un link que te lleva a las preguntas claves. Te animo para que las respondas y de esta manera consolides tu aprendizaje. Bien, ahora en la parte final queremos mencionar cómo nos fue con el desafío Kahoot de la semana pasada. Isabel quedó en quinto lugar, Miguel quedó en el cuarto lugar, Josefina estuvo también allí, así que felicitaciones a Josefina, Abel y Mercedes en primer lugar. Ellas fueron las personas que destacaron en las preguntas. Felicitaciones a ellos y les animamos a continuar estudiando la palabra de Dios y también intentar responder las preguntas esta semana. Un saludo especial para todos aquellos que nos enviaron un saludo cariñoso, no tanto en Facebook como en YouTube. Los saludamos aquí, miren ustedes a la hermana Ruth. Ella usa el material que le damos en su clase de maestros. Sí, hermanos, hay que imprimirlos. Si soy maestro, puedo usar. Para eso pueden dar en el link de la descripción. Usted entra en un Drive donde va a encontrar los archivos de esta presentación, los archivos de las preguntas claves y también para imprimir y todo para la escuela sabática. Haga de su escuela sabática la mejor posible, ¿no? Así que saludos para Edwin Segundo, Fidel, Estela y Mercedes. Además también para Delfín, Fabián, Ada Azucena y Zenaida. Saludos para ellos. Y también en Facebook que nos escribieron esta semana Mónica, Cassandra, Segundo, Leonor, Edí y Norma Cárdenas. Así que un abrazo para todos ellos. Mis hermanos, de esta manera estamos terminando el estudio de la lección de la escuela sabática. Un gran abrazo. Que Dios los bendiga.